Buenas. ¡Desactivada! ¡Mucho trabajo! Póngame un café. Si él me dedicara a lo que se dedica usted, que tiene engañado aquí a todo el barrio. Para que tenga la caridad y le saque anatomía del cuerpo todo el mal que tenga. Ponte a trabajar, que no tiene ni gallos en las manos. A veces nuestras creencias más profundas son desafiadas. Durante mucho tiempo hemos creado leyendas y mitos para explicar todo cuanto existe. El cielo y la tierra, la vida y la muerte, el amor y el odio. Hemos necesitado esos relatos para sobrevivir a las dudas de nuestra propia existencia. Pero cabe preguntarnos si esas viejas historias siguen teniendo hoy una razón de ser. ¿Merece la pena olvidarlas en beneficio del progreso o debemos conservarlas? Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Bienvenidos a esta isla, un lugar junto al fuego para contar historias, leyendas y crónicas insólitas ocurridas en Canarias. Como siempre, nos acompañarán nuestros emisarios del tiempo. Fray Diego, un monje franciscano conocedor de todo lo relacionado con estas islas, a las que arribó tras la conquista. El Dr. Williams, viajero y hombre de ciencia inglés, cuyo análisis de las historias más insólitas le lleva a descubrir la verdad que hay tras ellas. Y Petra Betancor, rigurosa periodista dedicada a sacar a la luz los detalles ocultos de los casos que investiga. Estos personajes de ficción nos guiarán en asombrosas historias reales registradas en Canarias. Empezamos ya con un viaje al mismo centro del misterio. Canarias ha tenido durante siglos una larga tradición de curanderos, animeros y santiguadores. Poco a poco, estos oficios y estas tradiciones han ido desapareciendo, pero aún podemos encontrar su huella, porque las islas son, al fin y al cabo, un lugar en el que el misterio se resiste a desaparecer. Algunas historias fueron más allá de las creencias y supersticiones. Un violento suceso marcó para siempre este humilde enclave de la isla de Tenerife. Esta historia, protagonizada por un conocido santiguador en 1932, tuvo un trágico e inesperado desenlace. Pero ¿quién era realmente la víctima? ¿Estuvo su muerte relacionada con su oficio? Petra Betancor nos ofrece las claves de lo que ocurrió aquel fatídico domingo. La Crónica Negra ha protagonizado demasiadas pesadillas y demasiadas páginas de la historia. Tantas que el lector habitual de prensa parece haber logrado inmunizarse contra el dolor y el asombro. Pero hay casos cuya crueldad quedó grabada para siempre en pueblos, laderas y barrancos. Ocurrió una noche de verano de 1932. Aquella víctima, aquel hombre, aseguraba tener el poder de la curación y la adivinación. Sin embargo, no adivinó su propio y oscuro final.
Aquel domingo 10 de julio de 1932 había sido largo en Barranco Hondo, Tenerife. Las fiestas tocaban a su fin y Francisco González Gaspar, de oficio santiguador, caminaba hacia su casa. Era un hombre de 38 años, había estado en Cuba y bueno, había traído él esa profesión de santiguador, de rezador, que se dedicaba a rezarle a la gente, a curar empachos, mal de ojo. Procedía del pueblo de Arafo y había venido a la fiesta de aquí de Barranco Hondo porque él vendía estampitas de los santos del lugar. Cuando terminó, se fue a donde estaba la parada de la guagua, la fonda, como le decían antiguamente. Era un lugar de paso obligado casi, pues era la parada de los carros, de los coches, y era una casa de comidas también. Francisco busca el abrigo de un café caliente y la paz de una mesa apartada. Buenas noches. Buenas. Póngame un café. Sí, señor. No había nada que hiciera presagiar lo que estaba a punto de suceder. Pero lo cierto es que en aquel mismo bar acabaron Eugenio Alberto, el sacristán, Claudio Mesa, el terrible, y Belisario Fariña. Intentaron como desprestigiarle porque se veía que era una persona noble. Entonces el santiguador se iba a sentar, le quitaron la silla y cayó al suelo. Ha caído un ángel del cielo. Su reputación no era, desde luego, la mejor posible. Estos tres araferos tenían fama de valientes, de machotes, y vinieron como se era típico en aquella época, de por la fiesta solucionaban sus problemas. No se sabe con seguridad cómo empezó todo, pero sí que el santiguador jamás debió hacer aquella parada. La estampita otra vez. ¿Qué es? ¿Santiguador? ¿Qué? ¿Mucho trabajo? Bueno, si es que a lo de este hombre se le puede llamar trabajo. Esto es lo que es un gandul y un caradura de mucho cuidado. Las copitas que se habían bebido aquí, más las que se bebieron allá abajo, pues la tomaron con el pobre santiguador. Mire, le voy a decir una cosa. Si yo me dedicara a lo que se dedica usted, que tiene engañado aquí a todo el barrio, increíble. Que tengamos que aguantar estos personajes aquí. Francisco González era un personaje relativamente conocido por sus vecinos y también en otros pueblos de la zona. Pero ¿en qué consistía realmente su oficio? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Son personas que se dedican a sanar con la palabra. Oraciones, los rezos y las invocaciones a los santos para sanar. La mímica de las señales de la cruz, que es lo que sería el santiguado. Y luego también pues usaban plantas medicinales, conocían una serie de remedios que podían transmitir incluso mediante la imposición de manos. Y ahora que se duche y que se ponga ropa nueva. ¿Era realmente el oficio de aquel santiguador estafar a sus clientes y aprovecharse de los crédulos? Sea como fuere, cuesta encontrar justificación para lo que sucedió a continuación. ¡Agarra un sayo! No era aquel santiguador dado a buscar enfrentamientos. Y a cada burla, cuentan los testigos que intentó rebajar la tensión. Ponte a trabajar, que no tiene ni gallos en las manos. No has hecho nada en tu vida. No abuse, hombre, no abuse. Debería usted tener vergüenza. Usted lo que es un sátrapa. En la vida he hecho nada a este hombre. Gandol, que eres un gandol. ¿Por qué no abandonó antes el santiguador aquel bar? ¿No intuyó el desenlace o pretendía, por el contrario, resarcirse antes de huir? En torno a las 3 de la mañana él quiso marcharse y se levantó para salir y ellos también y le intentaron impedir que saliera. Y parece que lo amenazaron y llegaron incluso a maltratarlo. Y este tenía una pequeña navaja o algo así y parece que cortó a uno de ellos.
Pues lo empujaron, lo tiraron, él se levantó y salió corriendo. Y así, los 3 asesinos consumaron el horrendo crimen. Como era pequeñito se me quedó algo de lo que comentaba la gente, pero en aquella época, durante un largo tiempo, en el pueblo no se hablaba de otra cosa, solo del santiguador y su caso. Testigos situaron a los culpables en el lugar de los hechos y la presión de la Guardia Civil obtuvo pronto una confesión. Pero ¿por qué el brutal asesinato? Independientemente de las creencias particulares, no puedo evitar hacerme una pregunta. ¿Tanto odio puede generar afirmar que se obtienen dones a través de una oración? La crudeza de una historia trágica que nos pone en contacto con un oficio con luces y también con muchas sombras. José Francisco Pinto, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias, bien hallado. ¿Era muy habitual en la época en la que ocurren estos hechos el oficio de santiguador? Pues sí, porque estamos en una época en la que pues había escasa formación, escasa cultura, y la gente pues creía en lo que hacían ellos, las oraciones, los santiguados para que le curase algún mal, como el mal de ojo, el empacho, o les adivinase el futuro, y en este caso era el santiguador el que iba de fiesta en fiesta llevando su oficio. Esa era su Es paradójico su que esas herramientas que le permitían ganarse la vida, al final le costaron precisamente la Sí, vida. efectivamente, porque todo viene porque los 3 sujetos estos que le causaron la muerte, que fueron condenados por su muerte, pues se burlaban de él, le decía que trabajase, que se ganase la vida de otra forma. Agarra un sayo, ponte a trabajar, que no tiene ni gallos en las manos. Eso no se veía como trabajo. No lo consideraban, estos 3 señores no lo consideraban trabajo. Él sí lo consideraba trabajo porque con eso se ganaba la vida. Y se iba eso de pueblo en pueblo, pues desde el sur, desde Granadilla hasta Barranco Hondo, pues hay bastante distancia por la carretera vieja a principios de los años 30. No sabemos si se conocían de antes o no, pero coincidieron allí y pues desencadenaron los hechos, el fatal desenlace que se produjo. Este episodio marcó al pueblo, sí, ¿no? Se sí. recuerda incluso La gente se recuerda, y hasta hace 20, 25 años pues todavía se nombraba el sitio como donde tiraron al santiguador. Todavía en el pueblo se recordaba eso. Ya hoy, bueno, pues como se ha edificado la zona y demás, ya ha perdido el nombre anterior, y hoy se le denomina por el residencial que está construido allí. ¿Qué fue de los agresores? En principio estuvieron en la cárcel, los detuvieron porque ellos entraron en muchas contradicciones,
habían tenido el problema con él y bueno, al salir pues fue cuando, por empujones o lo que sea, pues él sacó la navaja y le hizo los cortes y lo persiguieron después, recibió un disparo por la espalda. Cuando lo encontraron, pues le dieron con un palo o un hierro redondo, lo balancearon y lo tiraron al barranco. Ellos se marcharon y uno de ellos perdió el tacón del zapato cuando fueron a tirarlo. Y al día siguiente, por la mañana, fueron otra vez al mismo parador. Una historia retorcida Sí, en el sentido de es que el ensañamiento que hubo, sí, porque lo la crudeza golpearon, del crimen sí, y después sí. ese epílogo. Que ellos, pues pensando que con decir que había un hombre muerto allí, ya ellos quedaban como, libres de sospecha, como los que habían encontrado un señor que había fallecido. Y bueno, le preguntaron a uno de ellos que parece que cojeaba, que qué le pasaba, y se fijaron que le faltaba el tacón del zapato. Y cuando le preguntaron, dice, no, está en casa. Y le dijeron, ¿y no será este? Y entonces lo pillaron ahí y ya, bueno, pues confesó y los condenaron. El fiscal pedía 25 años de cárcel para cada uno y al final les impusieron 14 años, 8 meses y un día. Esto influyó en el oficio y por supuesto en que la gente buscase a los curanderos a los santiguadores. No, yo creo que no. No olvidemos que no había médicos. Yo recuerdo mi familia que me contaba que cuando se ponía alguien malo, antes de haber el médico en Candelaria, pues tenían que llamar a Santa Cruz para que viniese el médico y tenían que ir con una mula hasta la carretera general para subirlo hasta la casa donde estaba el enfermo. Pues muchos así, claro, fallecían sin que llegara al médico. Es indiscutible que desempeñaban un papel, cumplían una función que el desarrollo afortunadamente ha ido desplazando. Paradójicamente y sin el ánimo de trivializar sobre un caso pues tan duro, parece que al menos uno de los poderes, de las facultades de las que presumía nuestro protagonista, pues no funcionó del todo bien, no fue capaz de predecir que aquella fiesta, aquella noche sería la última, ¿no? No. Si lo hubiera sabido, si él hubiera adivinado el futuro, él no hubiera venido a Barranco Hondo, se hubiera quedado en Granadilla. José Francisco Pinto, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Continuamos en la Isla Misteriosa. Vamos en busca de nuevos y apasionantes temas. Les contaremos enseguida esa fascinante historia. Pero antes, les invito una vez más a este rincón que conserva relatos muchas veces asombrosos, pero también con ecos de autenticidad. Quizás conozcan el mito de Cabeza de Perro y su magnífico tesoro escondido. Pero ¿y si esa misma leyenda acabara con un asesinato real? Abrimos los archivos de la isla. Cabeza de Perro es quizás uno de los personajes literarios canarios más inauditos, pues durante mucho tiempo hubo quien creyó en que existió realmente y que actuaba en las costas de África y en el Caribe. Despiadado y pendenciero, el tinerfeño Cabeza de Perro es descrito con rasgos rudos, boca larga con separados dientes y una cabeza deforme que solía cubrir con sombrero o capucha de color negro. Así lo escribió Aurelio Pérez Zamora en su novela de 1897, Sor Milagros o Secretos de Cuba, donde detalla que amasó grandes riquezas fruto de la rapiña.
Lo cierto es que con el paso de los años, Cabeza de Perro fue mucho más real de lo que nunca soñó su creador. Hubo incluso quienes aseguraron haber sido testigos de sus andanzas, mientras los niños crecían temiéndolo o imitándolo en sus juegos. Según la narración, el pirata intentó volver desde Cuba a Tenerife al cabo de los años, pero fue descubierto, encerrado en el castillo de Paso Alto y ejecutado por sus fechorías en Santa Cruz de Tenerife. Para más épica, el relato afirma que Cabeza de Perro sonrió con arrogancia mientras era fusilado. Y por supuesto, entre los que creyeron en la veracidad de la historia, la leyenda se agigantó. Surgieron rumores sobre un tesoro escondido que el tiempo no lograría acallar del todo. Prueba de ello es la crónica del suceso recogida por el investigador Cirilo Leal, ocurrida en el barrio de Los Llanos, que en 1984 era escenario de escasez y pobreza. Entre los testimonios recabados en la zona por Televisión Española, surgió como un rayo de esperanza entre los vagabundos el de Sandokan y Toledo, dos amigos que afirmaron estar buscando el tesoro de Cabeza de Perro. Se fraguó entonces un terrible desenlace. Toledo fue visto con unos billetes fruto de la generosidad del equipo de televisión, pero un joven del barrio, obsesionado con la leyenda urbana del tesoro, creyó que el vagabundo lo había encontrado. La codicia hizo el resto y Toledo apareció muerto. El tesoro de Cabeza de Perro solo existió entre las cubiertas de un libro, pero tuvo consecuencias fatales en el mundo real. En cuanto al pirata, personaje 100% de ficción, posiblemente estuviera basado en el archiconocido Amaro Pargo, un corsario canario real que hizo fortuna en el mar un siglo antes y en torno al cual, por cierto, surgió también la leyenda de un tesoro escondido. Nosotros seguimos el viaje hacia el corazón de nuevas historias, aquí, en la Isla Misteriosa. Los orígenes de una de las advocaciones más importantes de la historia de Canarias. María de los Reyes Hernández, bienvenida a la Isla Misteriosa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Realmente estamos ante una imagen con tanto misterio, con tanto enigma? Yo creo que sí, porque desconocemos cómo es exactamente, cómo la hizo el escultor. Está envuelta en una serie de paños que la engrandecen, que la hacen muy bonita, pero oculta su verdadero rostro y su verdadero cuerpo tallado desde el siglo XVI. Junto a Fray Diego emprendemos la aventura de conocer las incógnitas de la Virgen del Pino. Puede el Altísimo hacer todas las cosas. Quiso crear estas ínsulas y que en ellas nacieran los bosques, y quiso luego que el hombre los domara. Pero también quiso el Señor que en uno de esos árboles, tiempo ha, se manifestara un misterio que empequeñece a cualquier mortal. Esta es la historia de la divina aparición de Nuestra Señora de Terore. Ocurrió en el año de Nuestro Señor de 1481 en un frondoso pinar de la zona de Terore en la isla de Gran Canaria. En aquel entonces, lo que hoy entendemos por Teror tenía un nombre diferente, Aterura, un pasado aborigen del que apenas nos quedan evidencias o vestigios, pero que sabemos que Teror también fue uno de esos lugares que habitaron los antiguos canarios. Habían visto allí unos canarios una gran maravilla, y me aventuro a pensar que porque no la entendieron, quisieronla mostrar a los pobladores cristianos. Los aborígenes descubren que en el bosque de Terore hay un resplandor, una luz que les indica que se está produciendo un cierto fenómeno no natural.
Nunca se vio antes tal resplandor y aquello distaba mucho de ser humano. Regresaron al lugar con el obispo Juan Frías, que de estos prodigios buen entendedor era y sabía. Al mirar, luz divina no vio, mas sí una hermosa figura. ¡Ah, el misterio! Cuenta la tradición y incluso queda reflejada en la novena, que la encontraron en la eminencia de un pino y que tenía como soporte una peana de 3 dragos, y que de ese pino manaban, dice la novena de la Virgen, aguas medicinales. Al día siguiente del hallazgo, se dice que la imagen había descendido a la base del pino y que había también una peana sobre la que estaban marcados sus santos pies. Mas admito que no he visto esa perdida reliquia. Y hay referencias escritas que la túnica de la talla original tenía una serie de inscripciones ya desaparecidas que algunos autores han querido interpretar como algún tipo de mensaje oculto. Pero es cierto que la imagen de la Virgen del Pino, al igual que la imagen de la Virgen de la Candelaria, estaba decorada con una serie de inscripciones y de letreros. Indígenas y castellanos celebraron el prodigio levantando una ermita en honor a la Virgen. Esa imagen bajada desde el árbol se colocó en lo que actualmente es la plaza, dando el frontis casi frente al actual. Fue sustituida al cabo de un tiempo, del combate de aire, de viento, la dañó, y sobre la década de 1530 los Pérez de Villanueva pidieron una nueva imagen, esta, la actual, que vino desde Sevilla. Y pronto se habló de milagros y de la divinidad de aquel pino. Las piñas, los frutos del árbol, eran utilizados a modo de talismanes, pero también se utilizaban como una especie de medicina. Se dice que machacados, molidos, servían o eran eficaces para curar las calenturas. Y después también se cuentan algunas curaciones milagrosas con la resina del árbol. Hay que presumir en un primer momento de que el pino canario es prácticamente una botica en sí, una farmacia. La resina del pino sirve para afecciones cutáneas, curan llagas, cura problemas de la piel, y después tomarse infusiones, tomarse el agua de la pinocha, cura afecciones respiratorias. Todo eso unido al hecho de que si las piñas proceden del árbol que eligió la Virgen para su aparición, serán doblemente milagrosas. Eso hacía que fueran muy anheladas. Me avergüenza saber, como humilde cristiano, que hubo quien con sus piñas y resinas comerció. Necesario fue entonces cercar el árbol santo para evitar su deterioro. Pero el Señor quiso que fuera en vano. El árbol cayó el 13 de abril de 1684. Las comunicaciones hablan todas de el lamento, lo que la villa ha perdido. La villa de Teror surgió aquí porque estaba el árbol y porque en el árbol estaba la imagen. Muchos milagros se le atribuyen a Nuestra Señora de Teror, la Virgen del Pino, y a buen seguro muchos milagros más obrará. Se dice que en una ocasión un obispo, estando de visita en Teror, mandó a desnudar la imagen de la Virgen del Pino y que se mostrara de allí en adelante sin sus mantos, sin su joya. Al parecer, en Teror de repente se formó una tempestad que solamente pudo ser calmada una vez que la imagen volvió a ser vestida. Hay muchos milagros relacionados con los temas de barcos. Los marineros o gente que viajara en esos barcos prometía venir aquí y traer un esboto
si le salvaba. El paso de la Virgen cuando la bajaban a la catedral, pasaban cuentas en el libro de los milagros, curaciones de tumores, de ceguera, de familias destrozadas. Es sin duda sólido el fervor de estas gentes por su Virgen. Desde aquí, su historia y su luz seguirán iluminando estas ínsulas por muchos siglos venideros. La vocación de Terore o de la Virgen del Pino, ¿con cuál de las dos nos podemos quedar? Bueno, Nuestra Señora de Terore se supone que fue la primera. Esa primera que hoy en día no está claro dónde puede encontrarse, eso forma parte también del misterio. Y la segunda es la imagen que se venera en el Pino, que es la reconocida por todos, que es una imagen de madera policromada y probablemente hecha en la Baja Andalucía, en Andalucía. ¿Quién pudo estar detrás de ese primer momento de aparición, de colocar una imagen y de dónde procedería? Probablemente la debió de poner la comunidad franciscana. Hay una relación entre conquista y evangelización. Los franciscanos pudieron colgar esa imagen y eso suscitaba la devoción de la gente del lugar que la conocía, lo mismo que los conquistadores, porque también ellos les llevaron al lugar para que pudieran ver ese prodigio. Un bosque muy importante, claro, que es el bosque de Teror, ahí donde se encontró un lugar idóneo para la adoración y además para las visiones esas también de carácter celestial que acompañaba a este evento, ¿no? Esa unión de arte y de fe está clarísimo. María, hay un elemento en las descripciones que es una especie de losa con unos pies grabados que después, bueno, desaparece con una tormenta, no se sabe muy bien qué destino tiene. ¿Este ingrediente lo damos por cierto o no? Entra dentro también de lo que es la leyenda devocional tradicional. Había una lajita pequeña para colocar los pies, que hoy en día la lajita tenía la huella de los pies de la Virgen. Esa lajita parece ser que en algún momento alguien se la llevó, lo mismo que también se dice que esta primera imagen, que sería Nuestra Señora de Terore, alguien la pudo robar. O sea que no está claro, por lo tanto, que esté todavía con nosotros, pudo haberse robado o pudo haber una tercera imagen. Por eso digo que hay demasiado misterio detrás. Planteas que pudo haber sido robada, por lo tanto puede estar en algún sitio. Eso es lo que vamos, que dónde puede estar esa imagen. Pudo ser robada o también, bueno, yo podría contar que en un momento determinado en el Museo Diocesano de Arte Sacro me encontré con una imagen que me daba un aire de familia de quién, pues de la familia de la Virgen del Pino. Se parecían bastante. Unas similitudes. Sí, los rostros se parecían y parecían prácticamente casi de la misma época. Acercándome, es una imagen ya de finales del 15, luego puede ser Nuestra Señora de Terore, que es de madera maciza, muy fuerte, que era la madera propia de las imágenes antiguas. Tenía una oquedad en la parte posterior probablemente para poder ser colgada, porque para estar en un retablo, en un altar, no la necesitaría, ¿no? Y luego tiene un piececito que sobresale para afuera, como lo tiene también la Virgen del Pino, y como no tiene peana, la peana quizás sea esa que se perdió o que la robaron o cualquier otra cuestión que pudiera pasar, ¿no? Que se destruyó. Está claro que no puede haber dos imágenes juntas de la misma vocación en el mismo lugar. Y si nos fijamos en el primer libro de Fábrica de Teror, aparece que hay ropa para una imagen mayor y para una imagen pequeña. Es decir, que las dos imágenes estarían juntas a lo mejor en el altar mayor. Y en los inventarios había una corona grande, una corona que era de plata para la Virgen, lógicamente, y luego una corona más pequeñita, de estaño, pues quizás para esta segunda, que había quedado relegada, que el pueblo ya no la consideraba con tanto sentido de devoción como a la otra. O a lo mejor también la imagen se fue, también hay quien dice que la imagen salió también, la antigua. Aquí hay mucho misterio todavía por desvelar. ¿En qué medida influyó esta aparición, estos fenómenos, al desarrollo de Teror y de Gran Canaria? No, Teror es todo para la Virgen y la Virgen es todo para Teror. Hay una unión tremenda. Además hay que pensar en algo que es muy importante, como la plaza de Teror, por todos los sitios norte, sureste y oeste, está dialogando continuamente con la fábrica de la basílica. Hay una unión de lo profano y una unión de lo celestial, de lo eclesiástico, y una simbiosis que hace de Teror un lugar especial, distinto, diferente en todo momento y que lógicamente no puede estar en otro lugar, nada menos que la patrona de nuestra diócesis. María de los Reyes Hernández, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por este programa tan bueno que están haciendo. Sin duda, un tema repleto de muchísimas incógnitas. Nosotros continuamos aquí, en la Isla Misteriosa, en busca de otros misterios. ¿Saben que las cosas se mueven? ¿Que van de un lado a otro? Yo creo que en mi habitación hay alguien. En esta casa hubo miedos. Una profesora beata, un fraile obsesionado con enfrentar al demonio y dos hermanas con una codicia desmesurada. Este fue el escenario de un curioso suceso recogido por la Santa Inquisición en Canarias. Un espectro, un fabuloso tesoro y un desenlace inesperado. El Dr. Williams nos acompaña hasta un enclave y una casa en la que se creyó que lo imposible tomaba forma. ¿Cuán profunda es la necesidad de aceptar sin análisis señales y sucesos que chocan con el entendimiento de nuestra naturaleza? Según se desprende de la historia del espíritu que visitaba a Luisa García la Flagela, la necesidad es grande y también es grande el precio a pagar por ello. Esta historia puede dar comienzo cuando las hermanas Carballo le alquilan una habitación en su casa a Luisa García. Esto es lo que traigo. Las hermanas Carballo eran Pino y Francisca y tenían una hacienda en La Laguna y ellas le dieron alojamiento como inquilina con una habitación a Luisa García, conocida como la Flagela. Es una mujer que bueno, pues había dedicado su vida a la enseñanza como una especie de institutriz para familias pudientes y ve que estas señoras disponían de un salón donde poder poner su academia. La Laguna era una sociedad, digamos, muy marcada por la religión, donde había una religiosidad popular muy grande, donde la credulidad y la creencia en las ánimas y tal era bastante común. Al poco Luisa García de mudarse a esta casa, pues empieza a experimentar pequeños fenómenos inquietantes al entendimiento de esta mujer, que era una beata, era alguien con una vocación espiritual muy intensa. Tantos años en esa casa trabajando para que la dejé embarazada. ¿Saben que las cosas se mueven? ¿Que van de un lado a otro? Y estoy escuchando cadenas. Yo creo que en mi habitación hay alguien. En aquella época se pensaban que los espíritus cargaban grandes cadenas y que no podían trascender hacia el cielo, hacia el más allá, hasta que no hubieran cumplido su condena. En esta casa hubo miedos. ¿Miedos? Le fueron contando que ya había en esa casa precedentes de miedos, supuestos fenómenos que hoy relacionaríamos, digamos, con el fenómeno poltergeist. Tal es la angustia de Luisa, que agradece la ayuda de un fraile llamado Manuel Ramos, cuya principal característica parecía ser ver señales de espíritus y demonios allí donde fuera. Fray Manuel González Ramos era un agustino lagunero, él creyó firmemente que eso era real. Y esta persona vivía entre el chamanismo y la religión. Creía que había demonios en todos los lados que visitaba y se dedicaba pues a exorcizar, a expulsar demonios.
No hace falta ser una mente muy despierta para saber lo que realmente estaba ocurriendo. El autor es Fray Antonio Raimo. Sabiendo que nuestro Manuel Ramos era pues un curandero, quiso dejar a la vista del público que era prácticamente un charlatán. Y se pone en connivencia con las dos hermanas Caraballo. Ya se había preparado los ingredientes para crear una estafa perfecta. Y deciden ir un paso más allá. Parece ser que las dos únicas personas en la laguna que tomaban aquello por cierto eran el fraile y la beata. Se presenta ya ante Manuel Ramos y ante Luisa García pues un espectro de nombre Quiteria de los Santos. Soy Quiteria de los Santos, escúchenme con atención. Que era una antigua ama de la casa y de que se devuelvan ciertos dineros que debía en vida. En la próxima noche de luna llena deberán entregar un saco con 80 monedas de oro. Y ellos moverán cielo y tierra para conseguirlo. Doña Luisa no tiene de dónde sacar dinero, ha empeñado su joya, ha vendido todos sus objetos de valor y el fraile pasa a la acción y empieza a coger dinero, digamos, prestado, entre comillas, del convento de San Agustín. Una vez el espíritu se despide porque ha cumplido su pena, alguien podría pensar que es el fin de todo. Pero la credulidad de Luisa y Fran Manuel no tiene límites. Escuchadme, soy el hijo de Quiteria. El hijo de Quiteria argumenta que por haberse ido de la lengua se han renovado sus penas. Todo ha ido tan lejos que, llegado a oídos de la Inquisición, quiere ésta castigar no a los instigadores, sino a los propios destinatarios de la broma. Y el fraile lo puso en conocimiento de la Santa Inquisición, porque realmente había cogido caudales del monasterio para atender esa necesidad del alma en pena. Y bueno, no fue muy costoso llegar a la conclusión de que las dos hermanas Gallardo, que habían alquilado la casa a Luisa García, habían urdido un plan. Y otro día vieron una estola colgada en el cuarto de esa tal beata, y diciéndole que de dónde le había venido tal ornamento, respondió que se lo había prestado el fraile para dormir con él, con motivo de que ella había visto un alma en pena y que la quería descargar, lo que le supuso un gran dolor en su corazón, que eran las penas del alma. Aunque me parece desmesurada la intervención del Santo Oficio en este asunto, no deja de estar a la altura de historia tan disparatada. Silencio, por favor. Una beata y un monje fueron la diversión de un pueblo entero. ¿Saben que las cosas se mueven? Y estoy escuchando cadenas. Yo creo que en mi habitación hay alguien. En esta casa hubo miedos. ¿Miedos? Soy Quiteria de los Santos, escúchenme con atención. Un caso interesante del que podemos extraer grandes lecciones. Manuel Hernández, bienvenido a la Isla Misteriosa. Gracias. Bueno, ¿cómo era la sociedad de aquella época? ¿Era especialmente crédula? Evidentemente sí. La gente creía que los vivos necesitaban la intercesión permanente de los muertos y se ayudaban mutuamente, ¿no? Eran unas creencias que estaban muy arraigadas en la sociedad. La gente necesitaba, por una parte, por la pobreza, las dificultades, la mortalidad tan grande que existía, la necesidad de la intercesión de los seres de ultraterrenos con los seres vivos, ¿no? En el caso en concreto que nos ocupa, nos llama bastante la atención ver a religiosos involucrados en este tipo de creencias que tendemos a pensar pues eran abrazadas por gente del pueblo. Sí, pero que sobre todo los religiosos de las órdenes eran personas de clase humilde,
Es diferencia a los curas, a los canónigos, etcétera, que ya eran, como necesitaban rentas, eran personas ya más de la élite. Entonces esta gente era como, tenía una formación muy pequeña muchas veces, pero también mucha credibilidad, porque la religiosidad popular estaba muy arraigada en la sociedad y la gente creía, y los frailes en cierto sentido también estimulaban ese tipo de creencias, ¿no? ¿Tenía antecedentes ya, Fray Manuel, de este tipo de práctica? Sí, claro. Él se confesó precisamente de que él había tratado de influir sobre las ánimas, claro, porque desde el punto de vista del catolicismo oficial, ortodoxo, las ánimas están en el purgatorio, pero las ánimas no vienen a la tierra. Y tampoco las ánimas supuestamente hacen ese tipo de obligaciones a los vivos para los incumplimientos del pasado, para subir más rápido al cielo del purgatorio. Bueno, y en este caso además pedían dinero, un dinero que iban buscando como buenamente podían, metieron incluso un poco las manos en los fondos de algún convento. ¿Y a dónde iba este dinero? ¿Se recuperaba? Este dinero supuestamente iba para hacer misas y para recuperar, para esto, pero lo increíble es que al mismo tiempo prometían a esos creyentes que había un tesoro escondido de una serie de miles de pesos que por supuesto nunca apareció. ¿Se les fue de las manos o todo estaba bien planificado? Era tan planificado que el propio Fray Manuel González Ramos incluso había recaudado dinero para que esas ánimas se curasen, porque habían incumplido una serie de promesas en vida y según esas creencias daban enfermedades y tú tenías que solucionar esos problemas que ellos habían dejado en vida y entonces ya sanabas. La credulidad de la beata también era conocida. Sí, claro, pero es que había muchas beatas en la laguna, muy famosas algunas, como Luisa García, etcétera, que después fueron procesados por la Inquisición por esas creencias que mezclaban la hechicería con las creencias en la intervención del Maya, el saber el futuro de las personas después de muertos, si iban al cielo o al infierno. Ella creía tener ese don de saber todo ese tipo de cosas. Manuel, este caso en concreto, el de Luisa García, daría para una auténtica novela, porque fue alguien muy conocido al que se recurrió y que al parecer manifestaba todo tipo de aparentes portentos. Sí, claro, es increíble, ¿no? El proceso de la Inquisición de Luisa García, de esta lagunera, demuestra claramente la enorme popularidad que tuvo. La popularidad, los designios que tenía, sus intervenciones. Al meterse, digamos, en el más allá, es donde ya la Inquisición tomó contra ella y la condena, como se hacía en aquella época, era básicamente o echarla fuera de la laguna y exhibirla públicamente y ya está. Pero en este caso se consideró que era una cosa como de superchería, y realmente no se condenó a nadie, ¿no? O sea que lo único que quedó que el fraile se autoinculpó, pero realmente lo que se descubrió era que era todo un gigantesco montaje burlesco de Fray Antonio Rain. ¿Y tuvo consecuencias para el fraile? No, ninguna. Continuó entonces con su... Claro, es que la mayoría de los procesos inquisitoriales no se cumplían, no se terminaban. Hay gente que se pasó 20 años siendo investigada y nunca se supo de una condena, ¿no? Solo la condena se hacía en casos muy excepcionales. Y en el siglo XVIII prácticamente la cuestión de la Inquisición básicamente era para controlar las conciencias más que para una política represiva de castigos, etcétera, ¿no? Es un testimonio interesante de todas las creencias populares, cómo estaban arraigadas en la sociedad canaria en la edad moderna. Manuel Hernández, muchísimas gracias por haber compartido este caso tan singular aquí en la Isla Misteriosa. Muchísimas gracias. A ustedes. Esto es lo que traigo. ¿Saben que las cosas se mueven? Estamos hechos en gran parte de historias y experiencias que nos conducen a escribir el futuro. En esos amaneceres por llegar, nadie debería proclamarse amo de otro ni osar ungirse con vanidades ajenas a la luz. Puede que existan muros de roca diseñados para resistir al tiempo, mas hoy sabemos que pueden derruirse para tender puentes nuevos. Y al cruzarlos, muchos dirán que una sola idea, una sola acción valiente, no puede cambiar el mundo. Pero, ¿y si se equivocan? Siempre habrá enigmas por descifrar, pero el pasado nos recuerda una y otra vez que la única manera de alcanzar un sueño es perseguirlo. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.